En pleno corazón del invierno más cruel del siglo XX, 12 hombres partieron hacia las montañas malditas del Tíbet. 5 regresaron. La versión oficial es mentira. Los archivos fueron borrados. Todos los documentos ardieron en los hornos de Lubianka. Pero quedó un testigo, un anciano moribundo que guardó silencio durante 40 años. Hasta el día de hoy, nadie lo sabía. Yegor Saveliev, el último superviviente de aquella expedición, grabó su confesión antes de partir al descanso eterno. La cinta permaneció oculta medio siglo. Lo que contó destruye todo lo que creías saber sobre la guerra secreta de los servicios de inteligencia. Buscaban un arma ancestral, un poder capaz de someter la mente humana. En los monasterios del Tíbet se guardaban secretos milenarios, secretos por los que los monjes pagaban con sus propias almas. Pero lo más escalofriante es que en el pecho de Saveliev brillaron cicatrices hasta el final de su vida, símbolos que palpitaban en la oscuridad, marcas de quienes sellaron un pacto con fuerzas cuyos nombres no pueden pronunciarse. La expedición encontró lo que buscaba, un artefacto del tamaño de un cráneo humano, una piedra negra dentro de la cual algo se movía, algo vivo, algo hambriento. Rastros carmesí sobre la nieve se extendían desde el templo ancestral hasta el campamento base. Rastros que no pertenecían ni a hombre ni a bestia. Conducían a carpas vacías donde solo quedaban montones de ceniza con forma de cuerpos humanos. Y ayer, los satélites captaron una señal, esa misma señal que recibió la expedición en las montañas, pulsante, rítmica, llamando. Viene en este preciso momento, a través del espesor de continentes, desde los páramos helados del Tíbet hasta el corazón mismo de nuestras ciudades. Preparaos, lo que escucharéis en los próximos 40 minutos lo cambiará todo, porque aquellos que despertaron en las montañas hace 70 años finalmente nos han alcanzado. Regresaron al final del invierno, cuando Moscú se ahogaba en nieve sucia y niebla. 5 de toda la expedición. 5 sombras silenciosas que arrastraban consigo una carga maldita desde el corazón del Tíbet. El archivo de Sergei Saveliev, investigador superior de la seguridad del Estado, contiene registros que jamás debieron ver la luz. Su último testimonio, grabado en cinta antes de desaparecer durante el deshielo de Khrushchev, relata lo que fue borrado de todos los documentos oficiales. Los trajeron a los sótanos de Lubianka en plena noche. Resuena la voz ronca de Saveliev entre el crujido de la vieja grabación. Recuerdo ese marzo. Recuerdo cómo caminaban por el pasillo como sonámbulos. En sus ojos no había vida, solo un vacío que te miraba hasta el alma. El artefacto fue colocado en un búnker subterráneo, una cámara especial, revestida con láminas de plomo y símbolos extraños. Los mismos signos que la expedición halló en las montañas, las mismas runas que erizaban el vello y entumecían los dedos. Saveliev describe la primera noche, cómo a través del hormigón y el metal llegaba un zumbido apenas audible, cómo los guardias se negaban a bajar a los niveles inferiores, cómo las ratas abandonaban el edificio, dejando tras de sí solo un silencio sepulcral. El artefacto estaba vivo, continúa la grabación, respiraba, sentía y llamaba a sus amos de regreso a casa. Los 5 supervivientes fueron interrogados por separado, cada uno en una celda aislada, cada uno bajo vigilancia constante, pero sus testimonios no coincidían, como si cada uno hubiese visitado su propio infierno particular entre los picos helados. El geólogo Mijailov hablaba sin cesar de una ciudad bajo el hielo, de torres que se alzaban hacia un cielo negro, de habitantes con rostros más antiguos que el tiempo. El radiotelegrafista Koltsov contaba sobre señales desde las profundidades de la tierra, sobre voces que susurraban en lenguas extintas antes del nacimiento de la humanidad. Pero lo más aterrador lo reveló el traductor de la expedición, un hombre que había estudiado los manuscritos tibetanos. Afirmaba que el artefacto era una llave para puertas que jamás debían abrirse.
para fuerzas que duermen en las profundidades del mundo desde el principio de los tiempos. Al 10º día, el artefacto desapareció. La voz de Saveliev se quiebra en un susurro. Simplemente se desvaneció. La cámara estaba cerrada. La guardia no abandonó sus puestos, pero por la mañana solo encontramos el pedestal vacío y un patrón extraño en el suelo, un patrón de ceniza y sal formando antiguos símbolos. Y los 5 supervivientes. Su destino se convirtió en parte del gran silencio. Oficialmente recibieron condecoraciones y documentos nuevos. Extraoficialmente, cada uno se desvaneció en menos de un año, uno tras otro, como si algo los acechara por los callejones de Moscú. Saveliev encontró al último de ellos en un hospital psiquiátrico. El geólogo Mijailov repetía hasta el final lo mismo. Vienen, el camino está abierto, el Tíbet fue apenas el comienzo. Lo hallaron sin vida al amanecer, con el rostro desfigurado por el terror y extraños símbolos arañados con las uñas en la pared. La grabación se corta con un grito, 30 segundos de estática, y después, una voz que no pertenece a Saveliev, una voz que habla en aquel idioma que resonaba en las montañas tibetanas, una voz que según los expertos no puede ser humana. Algunos dicen que el artefacto sigue allí, en las profundidades bajo la Lubianka, en habitaciones que no aparecen en ningún plano, y que en las noches especialmente silenciosas, los vigilantes escuchan un zumbido lejano, un llamado que surge desde el corazón mismo de la tierra. El aire en las alturas corta los pulmones como una navaja. Los sobrevivientes de la expedición avanzan por los senderos nevados, como fantasmas de su propio pasado. Sus rostros están cubiertos de escarcha, pero no es el frío del Tíbet, es el miedo congelado sobre la piel. En la mochila del teniente Morozov yace aquello que nunca debió abandonar, los muros antiguos del monasterio. El artefacto está envuelto en tela negra, pero incluso a través de las capas densas de material, se filtra un resplandor apenas perceptible, verdoso, pulsante, vivo. Cada paso exige un esfuerzo agónico, no por el aire enrarecido, los persigue algo mayor. A sus espaldas se escuchan sonidos que no deberían existir a esta altura. Susurros en un idioma desconocido, rasguños sobre piedra. El eco de pasos cuando el grupo permanece inmóvil. El comisario político, Voronin, anota con mano temblorosa: día desconocido. Perdimos la cuenta del tiempo después del incidente. El hallazgo ejerce efectos sobre la psique del grupo. Los sueños se han vuelto colectivos. Todos vemos lo mismo, ojos rojos en la oscuridad y una ciudad bajo tierra. Pero lo más aterrador no son las visiones. Lo más aterrador es que el artefacto los está transformando. El radiotelegrafista Petrov ya no proyecta sombra. El sargento Krylov habla en un idioma que no existe, pero los demás lo comprenden. Y el doctor Saveliev. El doctor desapareció hace 3 días, dejando solo huellas húmedas que conducían al precipicio. Los documentos oficiales del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos sobre esta expedición fueron destruidos en los primeros días de la guerra. Demasiado conveniente, demasiado oportuno. Pero algo se conservó en archivos personales, en escondites que los limpiadores de memoria no pudieron encontrar. Morozov siente cómo el artefacto pulsa al ritmo de sus latidos. ¿O es su corazón el que se sincroniza con el ritmo del hallazgo ancestral? La distinción se difumina con cada hora de marcha. Lo comprende. No están llevando a Moscú una simple reliquia, están llevando una llave. La llave hacia algo que durmió milenios bajo las cumbres heladas. En el último radiograma enviado al centro, Voronin informaba del éxito total de la operación. Pero entre líneas del texto cifrado se lee un mensaje completamente distinto, una advertencia, una súplica, una maldición. Por la noche, cuando el grupo acampa en una grieta de la roca, el artefacto comienza a brillar con más intensidad. A través de la tela emergen símbolos, los mismos que vieron en las paredes del templo destruido. Los símbolos se mueven, se reorganizan, forman patrones que marean y hacen brotar lágrimas. Voronin hace una última anotación. Ahora comprendo por qué los monjes custodiaban este lugar.
No ocultaban un tesoro, mantenían encerrada una pesadilla, y nosotros la liberamos. Al amanecer encuentran al comisario político sin vida. En su rostro una expresión de terror absoluto. Los ojos muy abiertos, mirando al cielo donde giran aves que no deberían estar a tal altura. Aves negras con ojos humanos. Los dos que quedan, Morozov y Petrov, continúan el camino hacia la frontera. Llevan la maldición al corazón de la Unión Soviética, sin sospechar que sus pasos ya cuentan los últimos días del viejo mundo, y los primeros días de un mundo regido por leyes completamente distintas. Y el artefacto sigue pulsando, esperando, llamando a los suyos. El silencio se volvió letal. Aquella noche, cuando la expedición tocó el artefacto por primera vez, las montañas parecieron contener el aliento. Según los registros del radiotelegrafista Kolesnikov, los únicos documentos que por milagro escaparon de la destrucción en los archivos, el objeto emitía un extraño resplandor. No era luz, era algo distinto, como si la oscuridad misma palpitara desde el interior de aquella piedra negra del tamaño de un cráneo humano. El geólogo Samsonov fue el primero en partir. Lo encontraron al amanecer, su rostro congelado en una mueca de terror insoportable, los ojos muy abiertos, como si hubiera contemplado algo que ninguna mente humana podría comprender. Sin heridas visibles, su corazón simplemente dejó de latir, pero lo más aterrador fue su cuaderno de notas. En las últimas páginas, hileras de símbolos incomprensibles trazados con mano temblorosa. Los mismos signos que cubrían la superficie del artefacto hallado. El comandante de la expedición, el mayor Zubkov, ordenó envolver la piedra en lona y ocultarla en un contenedor especial. Demasiado tarde, la maldición ya había comenzado su obra. La noche siguiente, el intérprete tibetano desapareció. El grupo de búsqueda solo encontró su ropa, cuidadosamente doblada al borde del precipicio, y marcas púrpuras sobre la nieve, demasiado oscuras para ser sangre humana, demasiado densas. El rastro terminaba justo en el abismo, pero abajo, en el barranco sin fondo, no había nadie. Por radio, Kolesnikov transmitía informes cada vez más inquietantes. Base, cambio. La gente se comporta de forma extraña. Muchos no duermen, vagan por el campamento, susurran en un idioma desconocido. El doctor Petrov asegura que ve sombras que se mueven contra la luz de la hoguera. Los documentos oficiales sobre la expedición fueron clasificados durante 75 años, pero algo se filtró. Muchos años después, ya en los 90, un antiguo empleado del archivo especial reveló que en el expediente había un telegrama desde Moscú, breve, tajante. Cesar todo contacto con el objeto. Evacuación inmediata. Demasiado tarde. Para entonces, la expedición ya había perdido la mitad de sus miembros. La gente no solo fallecía, parecían disolverse en el aire de la montaña. Solo quedaban sus pertenencias personales y extrañas marcas en los cuadernos, los mismos símbolos que cubrían la piedra maldita. El doctor Petrov, el único que se atrevió a estudiar el artefacto de cerca, llevaba registros detallados. Según sus observaciones, la piedra parecía alimentarse de la presencia humana. Cada día, su resplandor interior se hacía más intenso y la temperatura alrededor más gélida. En el último radiograma, Kolesnikov transmitió algo que estremece incluso ahora. «Base, ¿me copian? La piedra está cantando, suave, pero todos lo escuchamos. La melodía se infiltra en los sueños, en los pensamientos. La gente comienza a tararearla sin darse cuenta». La expedición dejó de comunicarse al 12º día después del hallazgo del artefacto. El grupo de rescate, enviado un mes después, solo encontró un campamento vacío, las tiendas intactas, la comida sin tocar, el equipo en su lugar. Pero no había personas, como si simplemente se hubieran evaporado en el aire enrarecido de la montaña. Y la piedra desapareció con ellos. Algunos investigadores de fenómenos anómalos afirman que el artefacto sigue allí, en las montañas abandonadas del Tíbet, esperando.
Y a veces, en noches especialmente claras, los habitantes locales escuchan un canto lejano que proviene de las cumbres nevadas. El precio del descubrimiento resultó demasiado alto, pero lo más terrible es que nadie llegó a comprender qué encontró exactamente la expedición en aquellos días malditos entre las nieves eternas. Silencio. Un silencio absoluto, inerte, envolvió a la expedición en el momento en que lo vieron. En el diario personal del mayor Volkonsky, que por milagro sobrevivió en los archivos tras todas las purgas, hay una entrada que nadie debió leer jamás. Encontramos lo que los alemanes buscaban. La cueva se abría en la roca como las fauces de una bestia ancestral. El aire en su interior era cálido, imposiblemente cálido para estas montañas, donde el aliento se congela aún dentro de los pulmones. Pero lo más aterrador comenzó después, cuando encendieron las antorchas. Las paredes brillaban, no reflejaban la luz, brillaban desde dentro, un resplandor verdoso latía en las paredes, y sobre ellas, símbolos, miles, una cantidad infinita de símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Parecían moverse bajo la luz parpadeante de las antorchas, entrelazándose, formando nuevas combinaciones. El radiotelegrafista Petrenko fue el primero en sentirlo. Sus auriculares empezaron a captar interferencias. No eran normales, tenían ritmo, como si alguien transmitiera un mensaje en código Morse. Pero cuando intentó descifrarlo, sus manos comenzaron a temblar. Solo escribió unas pocas líneas antes de arrancarse los auriculares y salir corriendo de la cueva. Esas líneas sobrevivieron. Las encontraron en su mochila de campo muchos años después. En el centro de la cueva había un altar, piedra negra, pulida hasta el brillo de un espejo, y sobre él un objeto sin nombre, una esfera del tamaño de una cabeza humana, pero no exactamente una esfera. Sus caras cambiaban constantemente, la superficie fluía como agua sin dejar de ser sólida. Algo se movía en su interior. El mayor Volkonsky ordenó no tocar el hallazgo con las manos desnudas, pero cuando el zapador Gromov tuvo que levantarlo, su grito resonó por todo el valle. No era un grito de dolor, era un grito de terror, porque en ese momento él lo vio todo. Los documentos oficiales afirman que Gromov perdió la razón por el mal de altura, pero el informe médico, que sobrevivió por casualidad en el expediente personal del doctor de la expedición, cuenta otra cosa. No tenía signos de locura. Tenía los signos de un hombre que había descubierto algo que su mente se negaba a aceptar. Se llevaron el artefacto, lo empacaron en un contenedor especial, forrado con plomo por dentro, pero incluso a través del metal, seguía ejerciendo su influencia. Los animales de carga se negaban a acercarse a la carga, y por la noche, cuando la expedición montaba el campamento, todos escuchaban sonidos. Sonidos que un objeto inerte no podría producir. Los guías tibetanos desaparecieron la tercera noche. Simplemente se disolvieron en la oscuridad, sin llevarse comida ni ropa de abrigo. Sus huellas terminaban al borde de un precipicio, pero no encontraron nada abajo, como si hubieran dado un paso al vacío y simplemente dejaran de existir. ¿Y los alemanes? Los alemanes sabían. De alguna manera, se enteraron del hallazgo antes de que la información llegara a Moscú. Un radiograma interceptado de la expedición de Schaefer contenía solo unas pocas palabras. Los rusos encontraron la llave. Operación fallida. Pero, ¿qué es la llave? ¿Y qué puerta abre? La expedición regresó a la Unión después de 1 mes y medio. De 12 hombres, 7 quedaron con vida. Los demás oficialmente perecieron por congelación y mal de altura. Extraoficialmente, sus cuerpos aparecieron en posturas que no correspondían a un final natural, acurrucados en posición fetal, con una expresión de terror indescriptible en sus rostros. Llevaron el artefacto a un laboratorio en las afueras de Moscú. El edificio todavía está en pie, pero lleva 40 años abandonado. Los lugareños lo evitan. Dicen que a veces, por la noche, se ven luces allí, y se escuchan los mismos sonidos que la expedición oyó en las montañas del Tíbet.
¿Y qué pasó con el hallazgo? Los archivos guardan silencio, pero hay información sin confirmar de que todavía está allí, en los sótanos del laboratorio, dentro de ese mismo contenedor de plomo, esperando y continuando su influencia. La última entrada en el diario del mayor Folkonsky tiene fecha del día de su regreso. Trajimos algo que nunca debió abandonar su cueva. Dios mío, ¿qué hemos hecho? El diario se interrumpe a mitad de una frase. El viento helado corta el rostro. El equipo del teniente Kravtsov alcanzó los pasos montañosos del Tíbet en pleno invierno de ese año terrible. La altitud roba el aliento, pero no es la altitud lo que asusta a los soldados, son las marcas. Manchas carmesí sobre la nieve se extienden en un rastro interminable montaña arriba, demasiado oscuras, demasiado frescas para este clima. En las notas del radiotelegrafista Semyonov, el único sobreviviente, hay una línea, como si alguien nos hubiera dejado señales deliberadamente hacia el lugar maldito. Los alemanes habían estado allí. La expedición de Schäfer había recorrido estos senderos meses atrás, pero las montañas guardaban sus secretos. En los salientes rocosos había símbolos tallados. No eran tibetanos, no eran sánscritos, algo más antiguo, algo que no debería existir. El guía tibetano se niega a seguir adelante, murmura plegarias y señala el valle que tienen enfrente. El intérprete palidece. Dice que allí viven los que no deberían vivir, que los hombres blancos los despertaron. El teniente ordena avanzar. Los archivos nos revelan si sabía entonces que llevaba a sus hombres hacia una trampa. Encuentran el campamento alemán al tercer día. Las tiendas siguen en pie, intactas. El equipo permanece en su lugar. No hay rastro de los hombres, pero encuentran diarios, encuentran fotografías, encuentran cintas que los servicios secretos soviéticos mantuvieron clasificadas durante décadas. En la última entrada de Schäfer, con letra temblorosa, nos mostraron la entrada. Las cuevas se adentran hasta el corazón de la montaña. El resplandor se vuelve más intenso. Los sonidos, Dios mío, ¿qué sonidos vienen de allí dentro? Encontramos lo que buscábamos, pero aquello nos encontró primero. Kravtsov ordena explorar las cuevas. Un grupo de 7 hombres desciende a las entrañas del Tíbet con linternas y equipos de radio. La última señal se recibe a medianoche. Vemos estructuras, no son naturales, las paredes cubiertas de inscripciones, la temperatura sube. ¿Qué es esa luz adelante? Interferencias, silencio. Por la mañana, solo 3 hombres salen de las cuevas, los ojos vacíos, la mirada perdida en el vacío. No responden a las preguntas. 2 fallecen ese mismo día. El corazón no resiste. El radiotelegrafista Semenov es el único que regresa vivo a Moscú. ¿Pero está realmente vivo? Sus informes se leen en un departamento especial a la luz de las velas. La electricidad en la oficina comienza a chisporrotear cuando abren la carpeta marcada como Tíbet. Los documentos mencionan un hallazgo, un artefacto del tamaño de una cabeza humana que emana una luz fría, metal de origen desconocido, símbolos que duelen al mirarlos. Envían el artefacto a Moscú. El tren con la carga desaparece en las profundidades de los bosques siberianos. Oficialmente, un accidente. En realidad, una orden de arriba. Demasiado peligroso, demasiado impredecible. Entierran la carga en el permafrost junto con la guardia y los maquinistas. No hacen falta testigos. Semenov sobrevive hasta los años 80 en un psiquiátrico cerca de Riazán. En sus delirios repite lo mismo. Están esperando. Siempre han esperado. Los alemanes solo abrieron la puerta. Los enfermeros se acostumbran, pero la noche de su partida, en todo el hospital se escuchan sonidos extraños, un chirrido metálico, como si algo arañara las paredes desde dentro. Las expediciones modernas a esos lugares terminan en fracaso. Las comunicaciones satelitales se pierden. Los alpinistas regresan con lagunas en la memoria. Y los lugareños siguen evitando el valle. Dicen que por las noches la nieve brilla. Volaban hacia la nada.
Un pequeño avión de transporte atravesaba las corrientes de aire sobre estepas infinitas, y abajo se extendía el vacío, como si la tierra se preparara para devorar a quienes se atrevieran a perturbar su paz. En pleno aquel año terrible, cuando el mundo entero temblaba ante la guerra que se avecinaba, un grupo de hombres vestidos de civil se dirigía hacia donde los mapas se volvían espacios en blanco. Los documentos cuentan una cosa: la realidad era completamente distinta. Oficialmente, una expedición geológica, búsqueda de minerales en regiones remotas de Asia Central. Pero en su equipaje no había ni un solo instrumento geológico. En cambio, llevaban extraños cilindros metálicos con símbolos incomprensibles, sellados con lacre y un sello que ningún arqueólogo del mundo habría podido descifrar. El último testigo vivo de aquellos acontecimientos, el radiotelegrafista de la expedición, dejó registros antes de partir. Los encontraron décadas después, ocultos en la pared de su casa. Su letra temblorosa cuenta lo que comenzó aún en el aire. El piloto miraba constantemente hacia atrás, a los pasajeros. En sus ojos se leía un miedo animal. Sentía algo, pero no entendía qué. El líder de la expedición, un hombre de rostro mortalmente pálido y ojos hundidos, estudiaba mapas donde estaban marcados lugares que no existían en ningún atlas. A su lado estaba sentado un monje tibetano que supuestamente habían reclutado en Moscú. Pero ese hombre nunca había estado en la capital. Se había materializado en el avión como surgiendo del aire mismo. Tashkent les recibió con una tormenta de arena. La naturaleza parecía advertirles: den la vuelta, aún están a tiempo. Pero la expedición ya formaba parte de algo mayor, parte de un plan gestado en las entrañas de los servicios secretos con un solo objetivo: encontrar aquello que podría cambiar el destino de la guerra venidera. En los archivos no hay ni una línea sobre esto. Lo borraron todo con demasiado cuidado. Los lugareños los evitaban. Bastaba que el grupo apareciera en el bazar para que los comerciantes cerraran sus puestos en silencio. Los ancianos se santiguaban con la señal ortodoxa y murmuraban oraciones musulmanas al mismo tiempo. Un espectáculo inusual incluso para estas tierras, donde las religiones se habían mezclado durante siglos. Veían algo que les hacía olvidar diferencias milenarias. La travesía del desierto comenzó al alba. Una larga caravana de camellos se extendió por la antigua ruta que aún recordaba las campañas de Alejandro Magno. Pero los guías, habitantes locales que conocían cada piedra de la región, empezaron a desaparecer al segundo día. No huían, simplemente desaparecían. Por la mañana ya no estaban, sin rastros, sin gritos en la noche, como si el desierto los reclamara uno a uno, exigiendo su precio por el paso. El radiotelegrafista lo anotaba todo. Sus diarios son lo único que quedó de aquella expedición. E incluso ahora, décadas después, leerlos produce terror, porque describen lo que no debería existir. La tercera noche vieron luces. A lo lejos, donde, según todos los mapas, solo debía haber desierto, parpadeaba un resplandor verdoso. El jefe de la expedición sacó aquel cilindro metálico y rompió el sello. Del interior brotó un frío imposible en el desierto, y el resplandor adelante se intensificó. Caminaban hacia lo que les aguardaba, lo que siempre les había aguardado, lo que sabía de su llegada mucho antes de que la expedición abandonara Moscú. Y lo más terrible, todavía espera. Crujido de nieve bajo las botas. Noviembre apretaba el campamento con tenazas heladas. En la Unión Soviética comenzaba la preparación militar más extraña de la historia. Los archivos de la policía secreta, que por milagro escaparon de la destrucción, revelan lo que ocurría en el complejo secreto cerca de Moscú, documentos que no debieron sobrevivir, fotografías con rostros desvaídos de personas que se fueron para siempre. El comandante Nikolaev escribía en su diario personal: Día 7. No solo nos enseñan a sobrevivir en las montañas, nos preparan para el encuentro con algo diferente. Por las mañanas, combate cuerpo a cuerpo. El instructor Kozlov, veterano de la represión de revueltas campesinas,
Enseñaba técnicas de eliminación silenciosa. Sus ojos estaban vacíos, como si ya hubiera visto lo que aguardaba a la expedición en las cuevas tibetanas. En las montañas, susurraba apretando su cuchillo. El enemigo puede no ser quien esperan ver. De día, supervivencia. El coronel Orlov obligaba al grupo a pasar hambre durante varios días, a alimentarse de corteza y nieve. Donde van, decía señalando al oeste, la comida puede convertirse en su maldición. ¿Qué quería decir? Los archivos callan. El idioma tibetano lo enseñaba una mujer sin nombre. En los documentos solo el código Lama. Pelirroja, con círculos violetas bajo los ojos, aparecía en el barracón cada tarde a las 7 en punto. Su voz sonaba como un cántico fúnebre. Om Mani Padme Hum. Repitan hasta que sientan cómo las palabras penetran su mente. El radiotelegrafista Petrov escribió en una carta a su esposa, interceptada por la censura: «Querida Anna, algo anda mal con nosotros. No aprendemos solo un idioma, memorizamos conjuros. La instructora dice que en los monasterios las palabras tienen el poder de alterar la realidad. Pero lo más inquietante era el estudio de la cultura tibetana. Lama mostraba fotografías. Monjes con cráneos rapados, sus cuencas eran pozos negros. Alcanzaron la iluminación, susurraba. ¿Pero a qué precio? En una imagen se distinguía una silueta con túnica roja. El rostro estaba borroso, pero todos los participantes de la expedición juraron después. Sentían como esa silueta los observaba desde el papel. Al cabo de un mes de preparación, empezaron las anomalías. El sargento Morozov despertaba cada noche empapado en sudor frío, murmurando mantras tibetanos. El teniente Volkov dejó de comer carne, insistiendo en que escuchaba las voces de los animales. Y el radiotelegrafista Petrov. Petrov comenzó a captar señales en onda corta, sonidos extraños, pulsantes, que nunca antes habían estado en el éter. Las señales vienen del oeste, anotó en su informe, de la región del Himalaya, como si alguien supiera de nuestra preparación y nos llamara. Al final de la 6ª semana, la lama desapareció. Simplemente dejó de venir. La guardia registró todo el recinto. Nadie. En su despacho solo quedaron símbolos dibujados con tiza en la pared. Símbolos que quemaban los ojos si se miraban demasiado tiempo. Y las señales en el éter se volvían cada vez más fuertes. Hoy, décadas después, radioaficionados captan a veces en las montañas del Tíbet esas mismas frecuencias, los mismos sonidos pulsantes, como si algo allí aún esperara a la expedición que nunca regresó a casa. 12 nombres, 12 destinos borrados de todos los documentos oficiales. Solo en el archivo personal de Beria se conservó una carpeta marcada como «Destruir tras ejecución». Nunca fue destruida. Y hoy conocemos la verdad. La selección comenzó en pleno invierno. Por toda la Unión Soviética, agentes secretos recibieron la orden de encontrar personas especiales, no simples científicos o militares, personas con capacidades. El profesor Andrei Konstantinovich Barchenko encabezó la lista. Sus investigaciones sobre telepatía y la energía radiante humana fueron oficialmente declaradas pseudociencia, pero en los laboratorios secretos de la Lubyanka, el trabajo continuaba. Barchenko ya había estado en el Tíbet, sabía que se ocultaba tras los muros de los monasterios. El segundo elegido fue Gleb Boki, maestro de códigos y operaciones clandestinas. Un hombre capaz de desvanecerse ante 100 testigos y aparecer a miles de kilómetros de distancia. En su expediente constaba simplemente: posee capacidades extraordinarias. Los otros 10, sus nombres se disolvieron en la oscuridad de los archivos. Testigos supervivientes hablaban en susurros de una médium de Leningrado que veía a través del tiempo, de un chamán mongol que había aceptado la ciudadanía soviética, de un profesor lingüista que conocía lenguas muertas de Oriente. Pero el más enigmático era el 12º miembro de la expedición. En los documentos figuraba como especialista en cuestiones especiales. Ni fotografía
ni descripción física, solo un criptograma. Llegó desde más allá del círculo polar, contacto establecido en estado de trance. Los preparativos transcurrían en los sótanos de la Lubianka. Testigos relataban un extraño resplandor que emanaba de una de las salas. Los guardias se quejaban de dolores de cabeza y pesadillas, y los aparatos, receptores de radio, relojes, brújulas, comenzaban a funcionar incorrectamente cerca del grupo de elegidos. La expedición alemana de Schäfer llevaba ya un mes internada en las montañas tibetanas. Según la inteligencia, buscaban rastros de una civilización antigua, la fuente de un poder ilimitado sobre la conciencia humana, lo que los nazis llamaban Vril, la energía de los dioses. Stalin se reunió personalmente con el jefe de la misión soviética. El encuentro duró toda la noche. Por la mañana, el líder lucía demacrado, y su edecán notó cómo temblaban las manos del dictador cuando firmó la orden secreta. Encontrarlo antes que ellos, a cualquier precio, rezaba la directiva. El grupo recibió el nombre en clave Shambhala, ironía del destino. Buscaban el mítico reino de los iluminados, pero llevaban en su interior las semillas de su propia perdición. El último radiograma desde Moscú llegó cuando la expedición ya cruzaba la frontera. Solo 4 palabras. Los alemanes encontraron entradas. Y después, solo el silencio del éter y huellas rojizas sobre las nieves eternas del Tíbet. Huellas que no pertenecían ni a humanos ni a animales. Siguen ahí hasta hoy. Las imágenes satelitales lo confirman. 12 cadenas de huellas que llevan a ninguna parte. Golpes en la puerta. 4 toques. Pausa. 3 más. El código del miedo que conocía cada inquilino del piso compartido de Sretenska. Saveliev se quedó inmóvil sobre la máquina de cifrado, los dedos congelados sobre las teclas. Fuera, la ventisca de enero. Dentro, un silencio sepulcral. Vinieron por él de noche, como siempre, 2 hombres con abrigos largos, rostros irreconocibles en la penumbra del pasillo. Saveliev solo alcanzó a ver los ojos vacíos y vidriosos del mayor, como si el alma hubiera abandonado ese cuerpo hace mucho, dejando apenas una máquina que cumplía órdenes. Los vecinos se escondieron en las esquinas como cucarachas bajo la luz. Nadie pronunció palabra en todo el camino hacia la Lubianka. El automóvil negro se deslizaba por las calles nevadas de la capital, y Saveliev comprendía que su vida acababa de dividirse en un antes y un después, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir, que en unos meses se convertiría en el único testigo superviviente de aquello sobre lo que las autoridades guardarían silencio durante décadas. El edificio de la plaza Dzerzhinsky lo recibió con una luz amarilla siniestra en las ventanas. Los pasillos se extendían como arterias interminables por donde no fluía sangre, sino miedo. Los tacones de los guardias marcaban una marcha fúnebre sobre las losas de mármol. En las paredes, retratos de líderes con ojos que seguían cada paso. En la oficina del 7º piso lo esperaba el coronel Krupski, un hombre robusto, de rostro carnoso y manos de verdugo. A su espalda, un mapa del mundo surcado por líneas rojas de rutas secretas. Saveliev notó un detalle extraño. Una de las líneas se adentraba hacia el oriente lejano, hacia una mancha blanca marcada como zona prohibida. Más tarde comprendería que ese era el camino al infierno. Krupski habló con voz ronca de fumador. Misión especial. Viaje a tierras lejanas, 6 meses trabajando con material clasificado. Saveliev asentía, sin entender todavía que estaba firmando su propia sentencia. O quizás algo peor. Los documentos se desplegaron ante él como un abanico. Las palabras «máximo secreto» ardían en letras rojas en cada página. Expedición al Tíbet. Búsqueda de conocimientos ancestrales. Estudio de prácticas místicas para el servicio del Estado. Entre líneas se leía lo que ni siquiera allí se atrevían a escribir. La sed de poder sobre las almas humanas. Los archivos de aquella expedición desaparecieron, todos sin excepción, como si alguien hubiera borrado metódicamente las huellas de un experimento terrible. Pero quedaron testimonios, fragmentos de recuerdos de aquellos pocos que regresaron con la mente dañada.
Susurraban en los pabellones psiquiátricos sobre nieve escarlata, sobre voces desde el vacío, sobre aquello que nunca debió despertar. Saveliev estampó su firma. La tinta cayó sobre el papel como sangre sobre nieve. El coronel sonrió con una sonrisa sin rastro de humanidad. Solo la fría satisfacción de un depredador que ha atraído a su presa. Al salir de la oficina, el joven criptoanalista aún no sabía que se convertía en parte de un plan monstruoso, que su talento para descifrar códigos no serviría para partes militares, sino para traducir textos escritos en un lenguaje más antiguo que la civilización humana. El lenguaje de aquellos que gobernaron el mundo mucho antes de que existieran los hombres. Tras las ventanas de la Lubianka, la tormenta cobraba fuerza. Moscú se hundía en un manto de nieve que ocultaba los horrores venideros, y en algún lugar lejano, en los páramos helados del Tíbet, un mal ancestral ya presentía la llegada de quienes osaron perturbar su descanso eterno. El reloj marcó la medianoche. El tiempo se detuvo en el umbral de la pesadilla. Silencio en la sala del hospital. Olor a desinfectante y a final cercano. Yegor Saveliev yace bajo la luz amarilla de una lámpara y sus ojos son dos abismos hacia un pasado que oficialmente nunca existió. 50 años de silencio se derrumban en una sola noche. El anciano extiende una mano temblorosa hacia la grabadora. Sus dedos parecen ramas secas, pero en ellos aún vive esa misma fuerza que guardó el secreto durante medio siglo. Una fuerza comprada a un precio que ningún historiador conoce. Me llamo Yegor Ivanovich Saveliev. La voz cruje como tablas viejas en una casa abandonada. Oficial de seguridad del Estado. Lo fui, hasta que encontramos eso en las montañas. En plena época de preguerra, la Unión Soviética buscaba un arma. No tanques, no aviones, algo más grande. En oficinas secretas de la Lubianka estudiaban informes de espías sobre las capacidades extrañas de los monjes tibetanos, sobre cómo detenían la respiración durante horas, sobre cómo leían pensamientos a través de cordilleras enteras. El partido decidió que ese conocimiento debía pertenecernos. La expedición fue clasificada por encima del más alto nivel del Kremlin. Un grupo reducido de elegidos, cada uno de ellos probado, cada uno dispuesto a cualquier cosa por el Estado. Creíamos que íbamos en busca de sabiduría antigua. No sabíamos que traíamos de vuelta una maldición. Saveliev guarda silencio. En el pasillo rechinan las camillas, pero en la habitación solo se escucha el jadeo de pulmones viejos y el chasquido de la cinta en la grabadora. Los archivos oficiales fueron destruidos, continúa. Todos los documentos reducidos a cenizas en los hornos del almacén especial, ya en tiempos de Khrushchev. Solo queda mi relato, y estas marcas. El anciano levanta la camisa. En su pecho, cicatrices con formas de símbolos incomprensibles, brillan en la penumbra de la habitación con un resplandor opaco, enfermizo, como si bajo la piel no fluyera sangre, sino algo distinto. En las montañas del Tíbet no nos recibieron simples monjes. Allí había guardianes, hombres cuyos ojos habían visto demasiado. Sabían de nuestra llegada, nos esperaban desde hacía siglos. «Buscan poder», nos dijo el mayor de ellos. Hablaba ruso sin acento, aunque el asentamiento ruso más cercano estaba a miles de kilómetros. Pero ese poder exige un precio. Pensamos, oro, armas, un intercambio común. Qué equivocados estábamos. El precio era otro. Por cada secreto, una parte del alma. Por cada conocimiento, un fragmento de humanidad. Lo entregamos con gusto. Éramos hombres soviéticos. Creíamos que el fin justifica los medios. Saveliev tose. En el pañuelo quedan manchas oscuras. De los 9 participantes de la expedición, solo 3 regresamos. Los demás se quedaron en las montañas, para siempre. Encontramos sus cuerpos al pie de la montaña sagrada, sentados en posición de loto, con las cuencas vacías mirando hacia las estrellas. Sobre la nieve a su alrededor se extendían círculos púrpuras, circunferencias perfectas, como trazadas con compás, y en el centro de cada círculo ese mismo símbolo que ahora arde en mi pecho.
Trajimos manuscritos, pergaminos, objetos cuyos nombres no me atrevo a pronunciar ni ahora ante lo inevitable. Todo fue entregado a un departamento especial. Los científicos trabajaron con esos materiales hasta el final de la guerra. Luego comenzaron las anomalías. Los investigadores, uno tras otro, ingresaban en hospitales psiquiátricos. Hablaban de voces desde el vacío, de que los manuscritos los leían a ellos y no ellos a los manuscritos. El laboratorio fue clausurado. Todos los materiales destruidos, oficialmente. El anciano gira la cabeza hacia la ventana. Tras el cristal, la noche moscovita, pero su mirada se dirige mucho más lejos, hacia allá, donde entre nieves eternas aún se alzan templos antiguos. Pero el conocimiento no perece, susurra, espera, en almacenes sellados, en sótanos olvidados, en las mentes de quienes oficialmente no existen. Y hace poco me enteré, la señal se ha reanudado.